Los mercados siguen imparables, batiendo récord tras récord. En este vídeo del plan de inversión de agosto vamos a analizar lo que ha ocurrido en las últimas semanas, los hitos más importantes que venimos viendo en los últimos días y también lo que nos puede deparar el mes de agosto. Como ya sabéis, analizamos siempre con 4 ETFs las mejores oportunidades que podremos encontrar y analizamos también en este vídeo el comportamiento que ha tenido el último plan de inversión, en este caso del mes de julio. Así que por tanto, no te lo pierdas. Empezamos con el plan de inversión de julio. ¿Qué es lo que hemos visto y cómo ha funcionado los ETFs elegidos en las últimas semanas? Si recordáis, hablamos el pasado 3 de julio sobre los ETFs que vais a ver en pantalla, el ETF del Nasdaq 100, el ETF de Europa de consumo discrecional y del lujo, también sobre ciberseguridad y el oro. En este caso vais a poder ver en pantalla que el Nasdaq 100 ha sido el ETF que mejor comportamiento ha obtenido de todos ellos, gracias al auge otra vez de la inteligencia artificial y de los resultados empresariales. En segundo lugar, vemos al sector de la ciberseguridad. Es verdad que hemos visto en los últimos días algún comportamiento negativo de algunas empresas, ya que está habiendo algunos movimientos corporativos entre ellas. Por ejemplo, en Palo Alto hemos visto caídas importantes debido a algunos acuerdos para la compra de otras empresas y que por tanto se penalizan los mercados bursátiles. Sin embargo, seguimos confiando plenamente en este sector. También hemos visto en este caso caídas en el precio del oro, que ante esta apreciación sorpresiva que hemos visto en el dólar en las últimas semanas, en lo que ha sido su mejor mes del año de largo, ha tenido caídas importantes, sumado también al consumo discrecional y el lujo en Europa, que ha tenido un comportamiento negativo del 1,83%. ¿Qué es lo que nos ha favorecido en el oro y en el de ciberseguridad? Pues esa apreciación del dólar. La apreciación del dólar ha favorecido a ambos sectores. Ya sabéis que en el Nasdaq 100 elegimos el mes pasado un ETF que era hedge, es decir, que no tuviese la volatilidad de la divisa y que por tanto ante una posible o previsible debilidad del dólar no tuviésemos ese impacto en nuestro producto. En el otro lado, pues vemos que el consumo discrecional en Europa pues no ha sido el mejor en este último mes. Los resultados empresariales de algunas empresas como Hermès pues cayeron más de lo debido, a pesar de que otras como Burberry sí que fueron mejor. Louis Vuitton pues pudo hacerlo mejor de lo esperado, a pesar de que sigue mostrando algo de signos de debilidad, y veremos a ver si continúa o no en el plan de inversión del mes de agosto. El comportamiento de los principales índices desde este periodo, es decir, desde el 3 de julio hasta el 30 de julio, hablábamos antes sobre el comportamiento de los ETFs, el global es un 1,35%, y si hablamos en este periodo, vemos que el IBEX ha subido un 1,97%, el DAX alemán un 1,37%, lo veis aquí reflejado en este retorno total, el S&P 500 un 1,38, el MSCI World un 0,85, el Bitcoin un 6,46 y el oro ha caído un 1,53%. Si lo mirásemos en euros, podemos ver que en este periodo vemos el IBEX 35 y el DAX alemán con esas rentabilidades, vemos el S&P 500 con rentabilidades más altas y el MSCI World, el Bitcoin y el oro con rentabilidades también más altas debido a esa depreciación que hemos visto del euro respecto al dólar. Los hitos más importantes del mes de julio, como decíamos, Wall Street vuelve a estar en máximos históricos gracias al último arreón de los resultados empresariales. Empresas como Meta, empresas como Alphabet, empresas como Microsoft han presentado unos resultados formidables en lo que está siendo ya la confirmación definitiva de la inteligencia artificial. Hasta ahora muchas veces hablábamos de promesas sobre los beneficios a futuro de estas compañías que estaban invirtiendo miles de millones de dólares en esta tecnología, y en esta temporada de resultados hemos visto la confirmación de que las compañías empiezan a monetizar estas inversiones multimillonarias con unos ingresos y unos beneficios por encima de lo esperado gracias a sus aplicaciones en inteligencia artificial. En Europa hemos visto un estancamiento durante 3 semanas del mes de julio, en el que en los últimos días pues hemos visto algo más positivos debido a las presentaciones de resultados, sobre todo del sector bancario. Empresas como BBVA están subiendo en sus presentaciones de resultados hasta un 9%, lo hemos visto en Societe Generale, lo hemos visto en BNP, lo hemos visto también en Deutsche Bank, lo hemos visto en Banco Sabadell y lo hemos visto en general en el conjunto del sector.
Bancos centrales no han recortado tipos. Banco Central Europeo en más de un año se mantuvo los tipos de interés sin cambios, lleva un año continuadamente en sus reuniones recortando los tipos de interés, ha decidido de momento dejarlos estables en el nivel del 2% ante la espera de lo que pueda ocurrir los próximos meses. La Fed decidió mantener también los tipos de interés, por primera vez no hay unanimidad entre los miembros, 9 ha votado a mantener los tipos estables y 2 miembros han votado a recortar los tipos. El Banco de Japón también ha mantenido los tipos a pesar de la esperada subida en la inflación. El dólar, que se mantiene como la moneda con mejor comportamiento entre las grandes en este mes de julio, gracias a los resultados empresariales, gracias a la resiliencia de los datos macroeconómicos en Estados Unidos y el mantener los tipos sin cambio, a pesar de que otras economías, como decíamos, vienen recortando en los últimos meses. El Producto Interior Bruto en Estados Unidos ha mejorado más de lo previsto, el empleo ha salido mejor de lo esperado, con un 4,1%, y en general podríamos decir que la economía se encuentra en mucho mejor momento de lo que podríamos pensar. Hay acuerdos comerciales, también han empujado al dólar, pero también estamos viendo acuerdos comerciales en los que creemos que su impacto futuro va a ser negativo para los ciudadanos americanos, a pesar de que hay una gran victoria de Donald Trump en el corto plazo, en el que los grandes países están plegando a sus solicitudes, y en el que hemos visto países como Japón o la Unión Europea firmar contratos nada favorables para sus intereses y favorables para Estados Unidos. No sabemos de dónde sacarán ambos países esos miles de millones que se han comprometido a comprar de energía y a invertir en suelo norteamericano, pero en cualquier caso veremos a ver cómo evolucionan en los próximos meses. Veremos también el deadline del 1 de agosto, cómo evoluciona y si hay alguna extensión para algún país particular. India, Brasil son los principales candidatos a firmar extensiones en las próximas semanas, en un momento en el que sigue habiendo aplazamientos para los acuerdos con China y en el que Corea del Sur también ha firmado nuevos acuerdos, Indonesia también los ha firmado. Países asiáticos en general podríamos decir que ya han firmado sus acuerdos más importantes, como por ejemplo el Vietnam, también en Reino Unido, y en el que de los principales socios comerciales, como decimos, queda apenas Canadá y queda India entre esos países. La desregulación de las criptomonedas ha sido otro de los factores predominantes del mes, en el que hemos visto la aprobación de la ley Genius, de la ley Clarity, de la ley también en contra de que el Banco de la Reserva Federal emitiese su propia moneda digital y por tanto favoreciendo el sector de las criptomonedas y más concretamente el de los stablecoins, que como decíamos previamente, el Bitcoin ha tenido revalorizaciones extraordinarias en este mes de julio. En el mes de agosto, ¿qué podemos esperar? Pues es un mes en el que continuaremos viendo presentaciones de resultados, en el que todavía sigue habiendo pendientes, pues aproximadamente dentro del SP500 el 30% de las market cap, de la capitalización de mercado del SP500 presentará resultados durante las próximas semanas, así que todavía tenemos muchos movimientos. También en España, a pesar de que ya han presentado la amplia mayoría de las entidades financieras y también de las utilities, seguiremos viendo movimientos como pueda ser con las empresas del turismo. En cualquier caso, seguiremos viendo también acuerdos comerciales. Decíamos también que el 1 de agosto es esa deadline nuevo que marcó Donald Trump en lo que ha sido el nuevo taco trade. Acordaros que el Trump siempre se acobarda y que significaba un punto de compra atractivo para los mercados bursátiles debido a que se extendía posteriormente esas amenazas, y veremos si finalmente el 1 de agosto es o no la fecha definitiva. La temporada también de datos económicos y de situación geopolítica será de relevancia. Tendremos datos de empleo, de Producto Interior Bruto, de los PMIs, etcétera, etcétera, durante las próximas semanas. Y Jackson Hole, el simposio de Jackson Hole, en el que los bancos centrales más importantes del mundo y los inversores y los empresarios más importantes del mundo se juntan para debatir sobre la situación económica. Estamos hablando del 21 al 23 de agosto tendrá lugar. Si recordamos lo que ocurrió en 2024, veníamos en una situación muy similar en cuanto a la Reserva Federal. Se hablaba mucho de recorte de tipos, incluso de emergencia después de unos datos nefastos de empleo, y Jerome Powell salió en esta reunión
adelantando un recorte de tipos en septiembre. Esto inundó de optimismo a los mercados, también al SP500, que venía cayendo y que al final acabó subiendo. Aquí podemos ver el comportamiento del mes de agosto de los últimos 10 años, en el que hemos visto tanto en 2023 y 2022 caídas importantes. 2024 venía también con caídas, pero después de esta reunión de Jackson Hole, el mercado recuperó terreno. ¿Qué es lo que podríamos ver? Pues lo que podríamos ver desde nuestro punto de vista es una caída principalmente en los datos de empleo, una caída en general de los datos económicos, también subidas en las expectativas de inflación y en la inflación medida a través de los principales indicadores, y que por tanto ofrezcan una mayor oportunidad o previsión de recorte de tipos de la Fed en el mes de septiembre. ¿Qué es lo que vamos a elegir para este mes de agosto en nuestro plan de inversión? Seguimos con 3 de las oportunidades. Seguimos con el Nasdaq 100 porque creemos que es el motor económico por 3 factores principalmente. Por un lado, los resultados empresariales siguen mostrando una gran resiliencia. Decíamos que empieza a monetizarse ya esas multimillonarias inversiones en inteligencia artificial. La debilidad del dólar le ha seguido dando también un impulso a sus resultados, y esas inyecciones que está generando Estados Unidos desde principio de año, nuevos contratos, véase el proyecto Stargate, véase la gira de Donald Trump por Oriente Medio, véase ahora los nuevos contratos o acuerdos con Japón, con Europa, van a seguir fomentando la productividad estadounidense medida a través de la tecnología. Factores importantes como estos, como pueda ser Meta, como pueda ser Apple, como pueda ser Nvidia, se necesitan más empresas de estas para que pueda continuar la productividad, para que el crecimiento económico adelante al crecimiento de la deuda y que por tanto pues se justifique el déficit fiscal actual estadounidense. Así que por tanto seguimos viendo una oportunidad interesante en las empresas tecnológicas y lo seguimos haciendo a través de este ETF. ¿Por qué? Porque creemos que el dólar puede debilitarse ante la previsibilidad de que aumente las posibilidades de un recorte de tipos ante la caída de los datos económicos estadounidenses. Así que por tanto el ETF NQSE.de que veis en pantalla, que ya acumula un 10,12% de rentabilidad en este 2025 y que tiene pues entre sus mayores posiciones a Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Broadcom, Meta etcétera, pues va a permitirnos llevar a cabo y continuar con esa tendencia positiva de la tecnología. Seguimos también con la ciberseguridad, porque decíamos que creemos que el mes de julio no ha sido justo con estas empresas. Vamos a ver algunas de ellas presentar sus resultados en los próximos días y algunas han caído por movimientos corporativos importantes, pero ya lo hemos visto las últimas semanas. Cada vez la ciberseguridad es más importante, vemos más intentos de ciberataques, más hackeos, y aquí las empresas tienen que gastar, y estas compañías van a generar contratos multimillonarios. El cambio para este ETF de renta fija, cuidado, es el primer ETF de renta fija a nivel táctico que incorporamos en nuestras carteras de los planes de inversión. En este caso es un ETF sobre los Treasury americanos de 7 a 10 años bajo el ticker IUSM.de, Treasury Bond 7-10 años, que veis en pantalla. Y el principal justificante es que, como decíamos, podríamos ver una caída en los datos económicos, principalmente los del mercado laboral. Vamos a ver las nóminas no agrícolas que conoceremos inmediatamente, también las tasas de desempleo, que esperamos que sea peor de lo esperado en ambas circunstancias, y en general un debilitamiento económico estadounidense. Ya aquí os muestro que hay dos miembros de la Reserva Federal que no están de acuerdo con mantener los tipos. Ha sido la primera vez desde el año 1993 que dos miembros de la Fed votan en contra de lo que vota el resto, y creemos que esto va a presionar cada vez más a que haya recortes de tipos en septiembre. Nosotros creemos que no se deberían hacer, pero creemos que cada vez hay más presión y que cada vez se va a ir viendo más. ¿Por qué? Pues porque el PIB real, si lo comparamos semestralmente, pues ha ido a peor, los datos de empleo pueden ir a peor. En general creemos que la economía pues está en una situación peor de lo que estaba en meses anteriores, y que los tipos de interés en el 4,25-4,50 pueden ser medianamente restrictivos para la economía, y por tanto pues hay que cambiarlos. De hecho, muchos de los participantes y miembros de la Fed argumentan que debería estar un tipo neutral en el medio plazo en el 3%, y muchos argumentan que por tanto hay que bajar entre 1%, 1,25% las tasas de aquí a final de año. Bueno, vamos a ver en qué queda, pero para nosotros tiene sentido que veamos
que ante esas circunstancias pues el precio de los ETFs mejore debido a que se especifique o se adelante que haya recorte de tipos, por tanto baje la rentabilidad de los bonos y suba por tanto en el precio. Es nuestra única idea táctica que cambiamos, por tanto en este mes modificamos del ETF de Europa del consumo discrecional y del lujo a el ETF que veis en pantalla de renta fija, y que sería el único cambio que realizaríamos dentro de nuestro plan de inversión de agosto. Como decíamos, en los 3 últimos años además veíamos que los mercados iban en tendencia negativa, salvo 2024 Jackson Hole, y por tanto pues en renta fija nos va a permitir apaciguar un poco en el caso de que haya esos movimientos a la baja y que tenemos mucha dependencia de la renta variable a través del Nasdaq 100 y a través también de las empresas de ciberseguridad. También mantenemos el oro, a pesar de que estamos viendo una caída en los últimos días en el precio del oro. Seguimos confiando tanto a nivel táctico para este mes de agosto ante esas expectativas de subidas de inflación y un empeoramiento de la situación económica en Estados Unidos, con además a nivel estratégico que la devaluación de las monedas fiduciarias cobra cada vez más protagonismo. Ya lo dicen cada vez más inversores, hay que incorporar cada vez más estos activos en nuestras carteras para poder librarnos de esa devaluación constante de las divisas. Así que, por tanto, en el plan de inversión del mes de agosto seguimos con 3 de los 4 ETFs que tuvimos en el mes de julio y cambiaríamos el ETF del consumo discrecional y el lujo europeo por renta fija americana. Espero haberos ayudado en el comportamiento y en el entendimiento de lo que ha pasado en las últimas semanas, en lo que puede ocurrir también durante los próximos días. Pues ya sabéis que todo esto y mucho más podéis seguirlo en vuestra XTB. El mercado no para, el mes de agosto no para y nosotros seguiremos trabajando para ofreceros las mejores noticias y la mejor actualidad posible cada día. Así que buen verano a todos y a seguir disfrutando de las vacaciones.